Es, sin duda alguna, la civilización más fascinante de toda la historia de la humanidad. Se extendió durante más de 3.000 años y nos ha dejado monumentos impresionantes que todavía hoy en día nos siguen cautivando, además de un sinfín de aportaciones culturales, innovaciones en campos como el del lenguaje o las matemáticas, una religión y una espiritualidad muy profundas. Todo ello forma parte de la estructura de una sociedad que prosperó como ninguna otra había conseguido y que supo mantener su apogeo en el tiempo durante nada menos que 3 milenios. Pero ¿por qué surgió precisamente allí, en el delta del río Nilo? ¿Qué claves propiciaron que el pueblo egipcio fuera capaz de levantar imponentes construcciones como las grandes pirámides? ¿Cómo pudo un pueblo enclavado en la edad de los metales llegar a alcanzar avances tan significativos en materias como la astronomía, la medicina o la ingeniería? Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Han pasado más de 2 milenios desde que la última faraona del Imperio egipcio, Cleopatra VII, se suicidara, poniendo fin a la preponderancia de una civilización extraordinaria. Como saben, creamos este podcast para abordar temas que estuvieran ligados a la actualidad y que requirieran de una suerte de guía para comprender sus puntos fundamentales. ¿Qué quieren que les diga? Podría hablarles de la apertura del Gran Museo Egipcio, el museo arqueológico dedicado a una sola civilización más grande del planeta, cuya inauguración completa se espera para el 2025, después de que el pasado 17 de octubre abriera parcialmente unas instalaciones que ocupan 50 hectáreas. Pero no les voy a poner excusas. Hemos decidido adentrarnos en esta temática para cerrar de una manera especial este primer año de vida del podcast con un asunto que, coincidirán conmigo, es sensacional y que todavía hoy, miles de años después, continúa magnetizando y embelesando de una manera asombrosa. Además, cuando descubran cómo relata la historia y cómo se expresa nuestra invitada de hoy, no podrán rechazar que hayamos dedicado un capítulo de Luces en la Niebla a la historia del Antiguo Egipto. Normalmente suelo aprovechar esta introducción para deslizarles datos y cuestiones relevantes que fijen el camino por el que después nos adentraremos. Sin embargo, es tan ingente el listado de materias en las que nos podríamos detener cuando nos enfrentamos a una civilización como la egipcia, que creo que lo mejor que podemos hacer es no perder el tiempo y saludar ya a Eva Tobalina. Buenos días. Hola, buenos días. Eva Tobalina es doctora en Historia, docente y conferenciante. Nació en Vitoria, se licenció en la Universidad de Navarra, especializándose en la Edad Antigua. Y, además de haber realizado investigaciones para varias universidades alemanas e italianas, ha sido profesora en las universidades de Navarra y Valencia. Actualmente imparte clases en la Universidad Internacional de La Rioja y ofrece también cursos y conferencias de divulgación histórica en entidades como la Fundación Caja Navarra o la Asociación Cultural Raíces de Europa. Les cuento además que en la UNED de Tudela podremos disfrutar de sus grandes habilidades comunicativas y divulgativas en un curso online que ofrecerá entre el 6 de marzo y el 10 de abril, cuyas matrículas ya están abiertas. Bajo el título Historia del Antiguo Egipto, una aproximación, esta formación persigue que los alumnos se familiaricen con la geografía, los principales acontecimientos históricos, las personas, la cronología y las características de la antigua civilización egipcia. Es decir, que si después de esta charla se quedan con más ganas de saber más sobre el mundo egipcio, que ya les aseguro que se quedarán, podrán ampliar después sus conocimientos sobre Egipto en el curso que llevaremos a cabo aquí en la UNED de Tudela. Eva, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta para comprender por qué surgió y por qué se desarrolló de esa forma tan brillante la civilización egipcia? Bien, pues en primer lugar tenemos que situarnos desde un punto de vista tanto cronológico como geográfico. En primer lugar tenemos que ubicar las coordenadas temporales de la antigua civilización egipcia. Es una civilización que arranca en lo que llamamos la Edad de Bronce, a comienzos, vamos a decir, del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Se puede ubicar en torno al año 2600, 2700 antes de Cristo. Ya tenemos la civilización egipcia más o menos construida o con sus cimientos bien asentados y que concluye en lo que ya es la Edad de Hierro, casi 3000 años después, en el año 30 antes de Cristo, como tú has comentado, cuando Cleopatra VII se suicida. Sí que es cierto es que a lo largo de los siglos siguientes, bajo el dominio romano, siguieron existiendo
Se siguió adorando a los dioses egipcios, se siguió escribiendo en escritura jeroglífica, se siguieron manteniendo muchas de las características culturales, pero bueno, normalmente se suele ubicar el final de esta civilización en el año 30 a.C. Así que nos vamos a mover más o menos entre el 2700 a.C. y el año 30 a.C. Así que, en primer lugar, tenemos una civilización que se extiende por un periodo de tiempo absolutamente abrumador. Como tú bien has comentado, es más tiempo el que duró la civilización egipcia, con una continuidad absolutamente extraordinaria, que el tiempo que ha transcurrido desde el Imperio Romano hasta nuestros días, sí, ¿no? Y fíjate todas las cosas que han ido pasando en ese lapso de tiempo. Así que esta continuidad, esta capacidad para sobrevivir a lo largo de los milenios es uno de los aspectos interesantes de esta civilización. Y la segunda coordenada clave que tenemos que ubicar es la coordenada geográfica. Y es que, pues como hablaremos, Egipto se desarrolla alrededor del río Nilo. No se entiende absolutamente nada de la civilización egipcia si no es por este curso fluvial extraordinario de la naturaleza, diferente a todos los demás. Pero también es interesante tener en cuenta que Egipto tiene la ventaja no solo de disfrutar de los regalos del río Nilo, sino también de estar rodeado de mares y de desiertos, así de disfrutar de una posición bastante aislada que le libró de muchos problemas con sus vecinos, y al mismo tiempo ocupar una posición eje o central, puesto que Egipto está en el punto, en un trifinium, por decirlo así, donde confluyen los continentes europeo, asiático y africano, pero también donde confluyen el mar de Arabia a través del Mar Rojo y el mar Mediterráneo, ¿no?, a través del delta del Nilo. Y esta posición, a un mismo tiempo central y a un mismo tiempo recogida gracias a estos desiertos y mares que lo rodeaban, también puede ayudar a entender por qué la civilización egipcia pudo sobrevivir tanto tiempo y por qué pudo desarrollarse, entre muchas comillas, con cierta tranquilidad y relativamente aislada de sus vecinos. Yo creo que sí que es importante empezar a hablar, pues eso, de la influencia que tuvo el río Nilo para que el pueblo egipcio consiguiera crecer y se convirtiera en una potencia de semejante relevancia. ¿Qué papel jugó el río Nilo en la civilización egipcia? Sí, es un lugar común, ¿no? Y es probable que cualquiera lo primero que oye cuando empieza a adentrarse en el mundo de la civilización egipcia es una cita de Heródoto, que es un historiador griego que vive en el siglo V a.C., que nos dice que Egipto es un don del Nilo, ¿no? Es un regalo del Nilo. Y esto, como te digo, pues es un lugar común, algo que se suele decir nada más empezar a hablar de Egipto, algo que incluso a muchos egipcios hasta cierto punto les molesta, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro mérito, ¿no? Pero es que realmente el Nilo aportó a Egipto unos dones, unos regalos, unas ventajas que en un mundo tan agrícola, en un mundo tan marcado por las características del medio natural en el que se desarrollaba, como era el mundo de la Edad de Bronce y luego ya de la Edad de Hierro, le dieron a Egipto una ventaja tremenda, ¿no? En primer lugar, el río Nilo, gracias a su crecida, que además es una crecida tranquila, es una crecida que se va produciendo lentamente como consecuencia de las lluvias en el macizo etíope, que van lentamente llegando hasta el curso bajo del río Nilo, que es donde se encuentra Egipto. El Nilo cada año con su crecida fertilizaba las riberas, fertilizaba la tierra cultivable de Egipto y abonaba esa tierra, haciendo que el suelo fuera muy feraz, el suelo fuera extremadamente fértil y, por tanto, que prácticamente cualquier cosa que se sembrara en Egipto fructificara gracias además al calor y a la humedad con cierta rapidez. Pero es que el río Nilo también proporcionaba agua dulce, el río Nilo también proporcionaba pesca, no desdeñable, el río Nilo también proporcionaba caza de aves acuáticas que vemos constantemente en las representaciones artísticas de los egipcios. Alrededor de las aguas del Nilo crecían las plantas de papiro, con los que se elaboraron los papiros claves para el desarrollo y la expansión de la escritura en Egipto. El río Nilo proporcionaba, en último término, una auténtica autopista, una vía de comunicación que conectaba el Alto Egipto, la zona del valle, la zona meridional, con el Bajo Egipto, la zona del delta, la zona norte, y en último término el río Nilo
permitía disfrutar de una serie de enclaves en la zona del delta, de una serie de puertos, como luego será la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, que estaban extraordinariamente bien conectados con el resto del país, ¿no? Y todos estos regalos o estas ventajas que proporciona el Nilo no tienen parangón en ninguna otra civilización contemporánea. Te he escuchado, de hecho, en alguna conferencia que incluso los egipcios idearon algún sistema para predecir, entre comillas, cómo iban a ser sus cosechas en función de cómo estaba siendo la crecida del río, ¿no? Y eso, además, a nivel organizativo y de administración, supone un plus impresionante. Claro, tú imagínate, nosotros hoy, año 2024, no sabemos cómo van a ser las cosechas del 2025. Los egipcios lo sabían. Los egipcios tenían una especie de pozos, vamos a llamarlo así, o pequeñas construcciones que se elaboraban a la orilla del río en la zona alta, en la zona del sur, en la zona meridional. Pues hoy se pueden ver nilómetros en torno a la zona de Asuán, por ejemplo, en el extremo sur de lo que hoy es Egipto. Y gracias a ver cómo iba creciendo el río en los estadios iniciales de la crecida, al final de la primavera, cuando llegaba el año, ya podían un poquito predecir cuánta tierra se iba a inundar, y como era tan fértil, sabiendo simplemente cuánta tierra se iba a inundar, ya sabían cuánta cosecha más o menos podían tener al año siguiente, ¿no? Y podían, si la cosecha iba a ser mala, pues guardar alimento, y si iba a ser buena, distribuirlo, venderlo, exportarlo, etcétera, etcétera. Por eso Egipto es durante toda la antigüedad, y esto se ve muy bien en los hebreos, se ve muy bien en el Antiguo Testamento, Egipto es la tierra donde nunca se pasa hambre. Egipto es la tierra donde te refugias cuando las cosas van mal en el resto del mundo, porque allí tienen este don del Nilo que les hace pues disfrutar de unas cosechas y de una tranquilidad a la hora de planificarlas extraordinarias. Sí, también me gustaría preguntarte qué diferencias crees que tuvo la civilización egipcia con otras que fueron también importantes del mundo antiguo. Pues podemos hablar como la de Mesopotamia o la del Valle del Indo, porque al final la egipcia es la que más ha trascendido hasta nuestros días. Sí, esto guarda también mucha relación pues con estas características físicas que hemos mencionado, ¿no? Fíjate que estas tres grandes civilizaciones, las tres grandes civilizaciones de la Edad de Bronce, nacen en torno a ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, en el caso de Mesopotamia, en el actual Irak; el Indo, en el caso de la civilización del Indo, en lo que hoy es más o menos Pakistán, ¿no? Pero ni el Indo ni el Tigris y el Éufrates tienen las características que tiene el Nilo. El Indo, por ejemplo, está rodeado o tiene unas crecidas que son más devastadoras, que son más violentas, porque el agua del Indo más o menos viene de la región del Pamir, viene de la región del Hindu Kush, viene de la región del Himalaya, ¿no? Y puede tener unas crecidas, pues como digo, muy, muy devastadoras. Y exactamente lo mismo ocurre con el Tigris y el Éufrates, particularmente con el Tigris. El Éufrates era un río un poquito más tranquilo, por eso, aunque hablamos de la civilización de Mesopotamia y del Tigris y el Éufrates, en realidad la civilización sumeria, la acadia, las primeras grandes civilizaciones de Mesopotamia estaban alrededor del Éufrates, sobre todo. ¿Por qué? Porque aunque los dos eran ríos violentos, los dos dependían de las nieves de la cordillera del Tauro y de la cordillera de los Zagros, que hoy separa Irak de Irán, podían ser ríos que se desbordaran si el deshielo de primavera había sido muy violento, ¿no? Pero el Éufrates, como tenía un curso más grande, y además el Éufrates pasaba por la estepa siria y dependía solo de las nieves de la cordillera del Tauro, no también de las nieves de los Zagros, como le pasaba al Tigris, el Éufrates era un río que tenía crecidas menos destructivas, y por eso los mesopotámicos pues se desarrollaron sobre todo a su alrededor. Pero el agricultor mesopotámico tenía que construir canales, tenía que excavar reservorios de agua para que cuando llegara la crecida no fuera muy destructiva.
el agricultor mesopotámico tenía que trabajar muchísimo para aprovechar las ventajas del agua dulce del Tigris y el Éufrates, mientras que el agricultor egipcio, que también trabajaba naturalmente, pero le bastaba simplemente pues con esperar a que el agua dulce del Nilo, en su tranquilo desbordamiento, pues le fertilizara la tierra. Si quieres, nos adentramos ya en empezar a hablar de la historia de la civilización egipcia. ¿Cómo comenzó a crecer ese pueblo con el periodo llamado del Imperio Antiguo? ¿En qué se distingue de las otras fases de la historia del Antiguo Egipto? Porque incluso los faraones que vinieron después, aunque consiguieran un mayor apogeo del país, creo que siempre miraban a ese Imperio Antiguo como el más importante de toda su historia, ¿no? Sí, solemos ubicar el arranque de la civilización egipcia, o más o menos del Imperio Antiguo, ¿no? Porque la civilización egipcia venía gestándose siglos atrás, en torno al siglo XXVII a.C., ya en la época de la Tercera Dinastía, y particularmente nos fijamos en el reinado de un emperador, que es faraón, que es el faraón Zoser, que es el constructor de la célebre pirámide escalonada de Saqqara, ¿no? La primera de las grandes pirámides del Antiguo Egipto. Y en este momento lo que va a conseguir Zoser y lo que van a conseguir los faraones de la dinastía tercera es que van a construir un Estado tremendamente autoritario, capaz de controlar absolutamente todo lo que sucede en Egipto, en el que el faraón es prácticamente considerado un dios, va a ser considerado ya un poquito más adelante hijo de Ra, va a tener una esencia, un Ka esencialmente diferente al del resto de los hombres y va a disfrutar, por tanto, de una autoridad enorme. Y un momento, además, en el que se va a construir un Estado muy burocratizado, que de momento, al principio al menos, funciona muy bien y que permite optimizar el aprovechamiento que se hace de las ventajas de las que disfruta de forma natural Egipto, ¿no? El Nilo, el aislamiento, las bondades de la agricultura, incluso de la ganadería en la región, ¿no? Y todo esto va a permitir crear este centralismo, esta autoridad del faraón, esta tranquilidad de Egipto, va a permitir crear un Estado increíblemente poderoso cuyos gobernantes van a mostrar su poder y su ascendente sobre la población con la construcción de esas maravillas del mundo antiguo que fueron las pirámides, monumentos inigualados en la historia de la humanidad por la ambición y el poder que muestran con el que se realizaron. ¿Qué supuso la unificación de las dos zonas de Egipto, la del Valle y la del Delta? Porque creo que en los periodos intermedios, ¿no?, que también se denominan, pues funcionaban más como ciudades-estado, ¿no?, rivalizándose entre ellas, pero bueno, esta unificación y también la aparición y la potenciación del culto al dios del sol, ¿qué supuso para el desarrollo de la civilización egipcia? Sí, una cosa muy interesante de la civilización egipcia es que tiene pulsiones, podríamos llamarlo así, ¿no? Los historiadores han organizado su devenir en grandes imperios, Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, en los cuales todo Egipto estaba unificado, el Valle y el Delta, y también periodos intermedios, primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio, tercer periodo intermedio, que se caracterizaron precisamente, como tú has dicho, porque el Valle y el Delta estaban separados, constituían unidades políticas independientes, muchas veces incluso fragmentadas también efectivamente en pequeñas ciudades-estado, en el caso del Delta, en pequeños principados, en el caso del Valle, ¿no? Cuando Egipto está unido durante los imperios, todas estas potencialidades, todas estas ventajas pueden aprovecharse de forma óptima, mientras que cuando Egipto está separado, pues efectivamente los dones que nos proporciona la naturaleza no pueden aprovecharse, ¿no? Entonces el país es más pobre. Y una de las cuestiones clave para mantener unificado este país es la religión. Es la idea de que el faraón no solo es el principal sumo sacerdote, no solo es el gran representante de los dioses sobre la tierra, sino que incluso él mismo es un dios. Y él es hijo de la divinidad o incluso comparte esencia con la divinidad en el momento en el que se convierte en faraón y por tanto disfruta de un ascendente enorme sobre el resto de los hombres, ¿no? Y puede imponerles su autoridad de una forma mucho más masiva que si fuera simplemente pues un hombre más, ¿no? Un hombre como el resto.
Y esta autoridad del faraón depende también de la existencia de un gran dios por encima de todos los demás al que se rinde culto de manera preferente. Este dios va a ser durante el Imperio Antiguo el dios el dios Ra, luego ya en el Imperio Nuevo se convertirá en el dios Amón, pero durante el Imperio Antiguo pues va a ser el dios Ra, ¿no? Y es la existencia de un dios supremo la que también se refleja en la tierra con la existencia de un hombre supremo que sería el faraón. Que según creo en el Imperio Antiguo ese culto a Ra sí que ayudó al faraón a mantener unificado el país, pero sin embargo en los imperios sucesivos, ¿no?, en las siguientes fases sí que la proliferación del culto a Ra y el poder que ostentaban los sacerdotes pues rivalizaba un poco con el poder del faraón y incluso los faraones buscaban otros dioses para ostentar mayor poder, ¿no? Sí, eso es. Otra de las cosas interesantes de estas pulsiones que tiene la civilización egipcia es que el dominio de los faraones sobre la población se sustenta en gran medida sobre esta base teocrática. Pero esto implica también conceder un enorme poder a los sacerdotes, que no solo pues son los intercesores después del faraón con la divinidad, sino que también reciben riquezas, donaciones, son los que gestionan grandes territorios, grandes terrenos agrícolas de Egipto, son también los que gestionan el proceso de embalsamamiento, son también los que gestionan la educación de los egipcios, son los custodes de la escritura. Y esto hace que los faraones concedan poder a los sacerdotes de su divinidad predilecta para aumentar el poder de los monarcas, pero a medida que va aumentando también el poder de los sacerdotes, va produciéndose una lucha, ¿no?, entre los faraones y los sacerdotes a los que el propio faraón ha querido privilegiar, a los que el propio faraón ha querido colocar por encima del resto, pero que ahora aprovechan su posición privilegiada para tratar de recortar poder al faraón. Y la verdad es que la historia de Egipto puede contarse de muchas maneras, ¿no? La historia de cómo Egipto se une y se desune, pero también puede contarse como la historia de cómo los faraones y los sacerdotes se enfrentan por el poder y como hay veces en que pues son los faraones los que mandan, por decirlo de alguna manera, y otras veces, en cambio, son los sacerdotes los que se hacen con el liderazgo en Egipto. Uh-huh. Hay una cosa que de hecho me llamó mucho la atención de haberte escuchado, como un faraón, creo que era del Imperio Medio, escogió un dios guerrero para intentar que fuera el más preponderante, pero su objetivo fracasó porque el pueblo egipcio no era un pueblo que tuviera la guerra y las luchas muy en el primer punto, ¿no? Y esto también igual se refleja en que no es un imperio que recordemos que se haya expandido igual en alguna fase, ¿no? Pero no es un imperio como podamos recordar otros que su objetivo haya sido expandirse por otros países. Sí, el faraón al que te refieres es el faraón Mentuhotep, que trató de colocar al dios Montu, que era un dios, efectivamente era un dios guerrero, un dios que se caracterizaba por favorecer esa actividad del ser humano, y efectivamente pues no tuvo demasiado éxito, y luego se decantaron por Amón, ¿no? por el dios Amón, por el dios de Tebas. Y efectivamente aquí volvemos a esta especie de, con mucha prudencia y muchas comillas, determinismo geográfico. Egipto tiene tantas ventajas en la posición que ocupa y al mismo tiempo está tan relativamente aislado de sus vecinos que no tuvo que preocuparse demasiado por la faceta económica. No sufrió demasiadas invasiones, algunas sí, pero no demasiadas, y tampoco por la faceta económica, por la faceta militar, sí. Por la faceta bélica. No sufrió demasiadas invasiones y tampoco los egipcios pues tuvieron demasiadas ansias de apoderarse de otros territorios vecinos, precisamente porque ellos ya ocupaban un territorio inmejorable, ¿no? Sí que es cierto que a partir del Imperio Medio, Egipto trata de mantener manu militari el control de la zona del Levante mediterráneo, donde había una serie de recursos como los cedros del Líbano. Una de las pocas cosas de las que Egipto carecía era de madera, uh-huh. Y para la construcción de barcos, por ejemplo, era clave los cedros de los bosques del Líbano. Entonces Egipto sí que a partir del
compra cedros desde el Imperio Antiguo, ¿no? Pero desde el Imperio Medio sí que está pensando en controlar manu militari esa zona del Levante mediterráneo hasta lo que hoy es Líbano, para asegurarse el dominio sobre esos recursos. Y esto va a hacer que Egipto emprenda campañas militares en el extranjero y además que se enfrente a otras potencias de la zona como Mitanni o el Imperio Hitita ya en el segundo milenio antes de Cristo. Uh-huh. Entramos ahora, si te parece, en uno de los temas más seductores del mundo egipcio, que es la construcción de las pirámides. ¿Cómo es posible que en aquella época, porque estamos hablando del Imperio Antiguo, y además en tan poco tiempo pudieran construirse monumentos de tales dimensiones? No sé si sabes o me podrías explicar cuáles son las teorías más aceptadas en cuanto a cómo pudieron llevarse a cabo y construirse estos grandes monumentos. Sí, la fascinación por las pirámides es absolutamente comprensible. Cuando te encuentras allí y contemplas esas moles y piensas que las hicieron con herramientas de cobre, ni siquiera con herramientas de bronce, con herramientas de cobre que estaban acabando el Calcolítico y empezando la Edad de Bronce, no puedes más que preguntarte, ¿no? ¿Cómo es posible que llegaran a realizar eso? Después de haber especulado durante mucho tiempo con muchas cosas, la verdad es que los arqueólogos han conseguido tener una idea relativamente clara de más o menos cómo se elaboraron las pirámides. No al 100%, pero bueno, sí, más o menos, ¿no? En primer lugar, sabemos con certeza que las pirámides fueron construidas en tiempos del faraón que fue enterrado en ellas, y sabemos también más o menos cuánto tardó al menos en construirse la pirámide de Keops, porque se han encontrado unos papiros en un puerto del Mar Rojo contemporáneos a la construcción de la pirámide, que fueron redactados en un momento en el que la pirámide de Keops ya estaba casi terminada, y que nos dicen pues que el faraón lleva reinando 20 y tantos años y por tanto que la pirámide ha tardado unos 20 y tantos años en construirse, ¿no? Más o menos. O sea que ya tenemos ese marco cronológico y sabemos que en menos de 30 años eran capaces de construir una pirámide. En segundo lugar, también sabemos que la construcción de estos monumentos se encargaba normalmente a un personaje importante de la familia real. Aquí, por ejemplo, tenemos que fue un hermanastro de Keops el que se hizo cargo de la dirección de los trabajos. Sabemos también que los trabajadores, pues en contra de lo que se ha dicho muchas veces, eran trabajadores asalariados, eran personas a las que se les pagaba un dinero para realizar la construcción de la pirámide, y en general se acepta que las pirámides fueron levantadas empleando rampas y aprovechando también que la propia meseta de Giza era en sí misma una cantera. La mayor parte de la piedra que se utilizó para construir las pirámides de Giza se extrajo de la propia meseta de Giza, o sea, las pirámides se construían ya en la cantera para tratar de desplazar los bloques de piedra la menor distancia posible. Para desplazarlos debieron de emplear tierra apisonada humedecida, que es muy resbaladiza, no troncos, tierra apisonada humedecida, y que debieron de subir las piedras a las pirámides mediante el uso de rampas. Últimamente se ha planteado la posibilidad de que pudiera emplearse algún tipo de ingenio hidráulico para poder subir alguna piedra. Bueno, pues se ha planteado esa posibilidad, pero en general la más admitida es que utilizaban rampas. Hemos encontrado restos de estas rampas, no en las pirámides, pero sí en otros monumentos del antiguo Egipto, y sabemos que eran bastante eficaces para desplazar bloques de piedra. Uh-huh. El interior, además de sobre todo de la Gran Pirámide, también es fascinante, ¿no? ¿Y qué función tenía estos monumentos? Pues estos monumentos eran sobre todo la tumba del faraón, eran no la tumba entendido simplemente como un receptáculo en el que depositar un cuerpo, ¿no? Sino que es una tumba mágica, una tumba que tiene que propiciar o proporcionar a la momia del faraón los hechizos, la magia suficiente, la fuerza mágica suficiente como para que el faraón pueda unirse con el resto de dioses en el firmamento, ¿no? Como tiene que proporcionar al monarca, como digo, la energía mágica suficiente como para llevar a cabo una serie de procesos que tenían que producirse ya en el más allá. Las pirámides y lo que rodeaba las pirámides, porque las pirámides tenían a su alrededor templos,
templos, a su alrededor tenían calzadas, a su alrededor tenían también organismos administrativos. De hecho, se llama la ciudad pirámide, ciudad pirámide. Las pirámides también tenían la función de gestionar los recursos que el faraón había dejado en herencia, en testamento, para que se siguiera alimentando a para que se siguiera alimentando al espíritu del faraón una vez que el faraón hubiera muerto. Así que alrededor de las pirámides también había centros de gestión. Y en último término, las pirámides, indudablemente, con esa presencia tan masiva que tenían junto a la capital de Egipto, que era la ciudad de Menfis en ese momento, servían para recordar el carácter divino del propio monarca, ¿no? Y acrecentar su prestigio y su poder. Normalmente yo creo que todos los dirigentes quieren que su legado sea muy esplendoroso, que llame más la atención que los de sus descendientes y a los que han acontecido ellos. Sin embargo, en las pirámides vemos que la segunda creo que mide algunos metros menos, sobre todo cuando se construyó. La de Micerino es todavía más pequeña. ¿A qué se debe que esos templos, esos monumentos bajaran de altura y luego ya se optara por otra serie de tumbas? Pues eso es una manifestación en piedra de lo que estaba pasando en el ámbito político-social. A partir del reinado de Keops y de Kefren, cuando el poder de los faraones del Imperio Antiguo está en su cenit, este poder va descendiendo. Va descendiendo en beneficio de la alta aristocracia egipcia y también de los sacerdotes de Ra, también de la casta sacerdotal, que van arrebatando ámbitos de influencia, poder y riqueza al faraón. Vemos de forma paralela, mientras las pirámides se van haciendo más pequeñas, las mastabas de los nobles se van haciendo más grandes, las tumbas de los nobles se van haciendo más grandes, los templos en honor de los dioses se van haciendo más espectaculares, más impresionantes, ¿no? Así que las pirámides lo que nos cuentan, o el tamaño decreciente de las pirámides, lo que nos cuenta es la historia de una transferencia de poder. Uh-huh. Hay una pregunta que yo creo que también llama mucho la atención a muchas personas, que creo que ya también la has deslizado antes, que es la de cómo pudo una civilización mantenerse en una posición tan determinante, tan influyente durante miles de años. Sí, eso, por un lado, disfrutan de la relativa ventaja de que en la Edad de Bronce las cosas sucedían un poquito más despacio, ¿no? No había tanta competencia. La civilización más avanzada que había en el tercer milenio antes de Cristo en las inmediaciones era pues la civilización de Mesopotamia, o un poquito, si queremos, los minoicos que estaban en la isla de Creta, ¿no? Ninguna de las cuales iba a amenazar directamente a la civilización egipcia, que pudo desarrollarse tranquilamente. A partir del segundo milenio antes de Cristo hay un poquito más de competencia, están los hititas, está Mitanni, Egipto va a sufrir la invasión Hicsa, pero una vez más las enormes ventajas geográficas de las que disfrutaba Egipto, la riqueza natural que le proporciona el Nilo, el relativo aislamiento que le ofrecen sus desiertos, pues permitió que Egipto, que efectivamente sí que fue invadido en el segundo milenio antes de Cristo, pudo rehacerse con cierta facilidad. Es a partir ya de la Edad de Hierro, es a partir del primer milenio antes de Cristo, cuando se desarrolla la civilización helena, cuando aparece el Imperio Persa, cuando aparece el Imperio Romano, ¿no? La República Romana, cuando Egipto ya no va a ser capaz de ofrecer resistencia a estos gigantescos poderes, estos gigantescos imperios que se van a desarrollar a su alrededor y que naturalmente van a tener como uno de sus grandes objetivos apoderarse de Egipto. Pero aún así, el Valle de Egipto era un lugar tan relativamente aislado, era un lugar donde las tradiciones, donde la fuerza del pasado tenía un peso tan gigantesco que, como he comentado, 200 años después de la conquista romana, todavía se seguían construyendo templos y todavía se seguía utilizando la escritura jeroglífica. Y aunque la civilización egipcia fue desapareciendo, ¿no?, pero todavía seguía perviviendo gracias en gran medida pues al gusto por la tradición de sus habitantes
y también a esta situación, insisto, relativamente aislada que le proporciona la naturaleza. Esto que has comentado de la lentitud del suceder de las cosas también me lleva a una pregunta. ¿Difería mucho la vida de un ciudadano egipcio que estuviera, pues, por ejemplo, bajo el mandato de Zoser en la tercera dinastía a otro que viviera en la época de Ramsés II? Porque hay prácticamente, yo creo, son 1400 años de diferencia, pero era muy distinta la vida de un ciudadano egipcio en esos dos momentos, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la vida de un campesino no debía de ser muy diferente, ¿no? Porque los ritmos que impone el Nilo los ha venido imponiendo hasta hace muy poquito tiempo, hasta la construcción de las grandes presas de Asuán y la desaparición de las crecidas. Sí que es cierto que aunque a nuestros ojos las diferencias son casi imperceptibles porque nos sigue pareciendo todo lo mismo, sí que es cierto que en niveles más elevados se van produciendo evoluciones naturalmente, ¿no? Por ejemplo, el gran dios en tiempos de Zoser era Ra. El gran dios en tiempos de Ramsés II es Amón. En tiempos de Zoser, Egipto es una unidad cerrada sobre sí misma. Ramsés II va a librar grandes batallas contra los hititas, como la batalla de Cádiz, y las tropas egipcias van a combatir en las orillas del Orontes, ¿no? En la zona de lo que hoy es Siria, en la zona de lo que hoy es Líbano, ¿no? Las tumbas en tiempos de Zoser son pirámides, las tumbas de los faraones en tiempos de Ramsés son hipogeos escondidos en la roca, ¿no? Entonces, si uno mira con un poquito más de atención, sí que naturalmente van evolucionando un poquito las cosas, ¿no? Hemos mencionado también, pues, los otros periodos del Imperio Egipcio, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, y pues los imperios intermedios que eran más caóticos. ¿Cuáles son los momentos más trascendentes de estas fases? ¿Qué evoluciones importantes se produjeron en el mundo egipcio a lo largo de estos periodos? Pues tenemos por un lado el Imperio Antiguo, vamos a situarlo muy a grandes rasgos, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, entre 2600, 2100, así muy a brocha gorda, ¿no? Antes de Cristo, cuando el poder de los faraones alcanza unas dimensiones que ya nunca se alcanzarán y se construyen las pirámides, no solo las pirámides de Giza, también la pirámide escalonada de Saqqara, las pirámides de Meidum. Hay muchas pirámides, en realidad, del Imperio Antiguo. Luego tenemos el primer periodo intermedio, que es un momento de caos en el que Egipto se deja llevar por sus fuerzas centrípetas y se divide en delta y en valle, y los gobernadores locales se hacen con el poder. Llega después el Imperio Medio, que consigue volver a reunificar Egipto, pero realmente los faraones del Imperio Medio, estamos en torno al siglo XIX a.C., XVIII a.C., los faraones del Imperio Medio nunca llegan a tener ni remotamente el poder de sus predecesores del Imperio Antiguo. Llega después el segundo periodo intermedio, una invasión, la primera vez en la que Egipto, una civilización que ya tenía 1000 años, es invadida por unos extraños invasores que llegan de algún lugar del levante mediterráneo, de algún lugar de la zona de Siria-Palestina, que son los Hicsos y que se apoderan del norte de Egipto y crean su propio reino Hicso en el norte. Son los faraones Hicsos, quedando los egipcios independientes solo en el sur, en el valle. Y luego tenemos lo que es una de las épocas más interesantes del Antiguo Egipto, que es el Imperio Nuevo, cuando los faraones del valle consiguen expulsar a los Hicsos, volver a unificar Egipto y gobernar Egipto durante varias dinastías, la 18, la 19, la 20, que son las dinastías a las que pertenecen algunos de los personajes más conocidos de la historia egipcia. Ramsés II, Tutankamón, Seti I, Hatshepsut, pues viven en este periodo del Imperio Nuevo. Al final del segundo milenio antes de Cristo, por dar una fecha así muy a brocha gorda, en torno al año 1000, este imperio nuevo se sume en el caos. Los sacerdotes de Amón se hacen con el poder en el valle, instauran una teocracia, el delta se divide en ciudades-estado, llega el tercer periodo intermedio y a partir de este momento, a lo largo del primer milenio antes de Cristo, entre el año 1000 y el año 30, nos vamos a encontrar con que Egipto constantemente es conquistado por sus vecinos, ¿no? Es conquistado por los asirios, es conquistado por los persas, es conquistado por Alejandro Magno, es conquistado por los romanos y, bueno, pues lentamente
lentamente se va produciendo, en esta época que se llama ya época tardía, se va produciendo el final de la civilización egipcia. Hay una cosa que me llamó mucho la atención escucharte del segundo periodo intermedio, de esa invasión de los Hicsos, cuando la relacionabas, con todas las comillas que podamos poner, con la historia que se nos ha contado a nosotros sobre el pueblo hebreo cuando fue expulsado de Egipto. Pero claro, no está claro, no se puede concluir que esos Hicsos fueran en realidad el pueblo hebreo que luego fue expulsado de Egipto. Sí, se ha intentado encontrar en esa complicada relación entre los egipcios y los Hicsos alguna explicación para los relatos veterotestamentarios, ¿no? Para los relatos de Moisés, no solo de Moisés, también de José, que también va a Egipto, o de otros patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la Biblia no nos da muchas precisiones cronológicas y los egipcios nos hablan de Hicsos, que sabemos que eran politeístas, que sabemos que tenían unas características que no se identifican realmente 100% con los hebreos, ¿no? Entonces se ha sugerido, pero como tú muy bien has dicho, con muchas comillas, con mucha prudencia, teniendo en cuenta que esto es una sugerencia, no algo que se pueda dar en modo alguno como seguro, se ha sugerido que quizás los hebreos pertenecieran a los Hicsos. No que los Hicsos fueran los hebreos, sino que dentro de estas gentes del levante mediterráneo que invaden Egipto a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, pudieran encontrarse también los antepasados de los hebreos, ¿no? Que se habrían asentado durante un tiempo en el delta, que luego habían sido expulsados y que el recuerdo de esta expulsión, pues quizás puede ayudar a entender la historia de Moisés y la historia del Éxodo. Pero esto, insisto, y como tú muy bien has dicho, sí, siempre con mucha precaución y como una manera de intentar encajar el acontecimiento histórico del Éxodo o la historia del Éxodo, a ver cómo podemos verla reflejada en las historias de sus vecinos. Bueno, como a todos los imperios, pues también a los egipcios les llegó su momento de decadencia. ¿Cómo se vivió esta época? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más relevantes para entender cómo se puso fin al imperio egipcio? Sí, esto arranca, pues como hemos comentado antes, en el primer milenio antes de Cristo, con esta época que los investigadores llaman ya la época tardía, ¿no? Ya no se habla de imperios y de imperios intermedios, sino de época tardía. Y en este momento las viejas ventajas de las que disfrutaba Egipto ya no son tan determinantes, ¿no? La ventaja agrícola, la ventaja ganadera, la ventaja fluvial sigue siendo muy valiosa, pero ya no es tan determinantes. El desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, el desarrollo cultural está empezando a permitir el nacimiento de grandes imperios conquistadores como no había conocido el mundo hasta ese momento, muy expansivos, muy agresivos, con los que los egipcios no van a saber resistirse, no van a saber combatir. Los asirios van a invadir Egipto con Asarjadón y Asurbanipal. Después los cambises pues va a conquistar Egipto para los persas aqueménidas a finales del siglo VI a.C. Luego Alejandro ya en el siglo IV. Luego la República Romana pues prácticamente va a convertir Egipto en un vasallo pues en tiempos de Pompeyo, ¿no? Ya a mediados del siglo I a.C., mucho antes de que llegue por allí Julio César o del suicidio de Cleopatra y de la historia de Marco Antonio, ¿no? Y en este periodo final los egipcios van a tratar de resistirse. Ellos eran una civilización muy particular, con unas características muy distintivas respecto al resto de sus vecinos, que sufría mucho con las dominaciones extranjeras. Los egipcios consiguieron expulsar a los asirios, consiguieron expulsar a los persas, ¿no? Y se consiguieron deshacerse de los persas. Los herederos de Alejandro, los faraones tolemaicos, gobernaron Egipto en paz durante 300 años más o menos, porque se fusionaron, de alguna manera, consiguieron fusionar la cultura griega con la cultura egipcia. Pero sí que es cierto que después de haber tratado de sacudirse a los dominadores extranjeros durante cientos de años, pues poco a poco los egipcios ya van a perder su capacidad de resistencia, y cuando se enfrentan a un adversario tan formidable como el Imperio Romano en su momento de expansión, pues ya Egipto ya va a quedar completamente dominado por Roma, pues hasta el final del mundo antiguo.
Uh-huh. Hablando de todo el tiempo que duró la civilización del Egipcio antiguo, ¿en qué materias estaba este pueblo muy avanzado para su época, tanto que quizá en nuestros días nos siga asombrando? Bueno, yo creo que Egipto, por un lado, llegó a desarrollar una arquitectura, un arte, un desarrollo artístico que todavía nos fascina, ¿no? Las grandes producciones artísticas del Antiguo Egipto, no hablo simplemente de los monumentos, ¿no? De las pirámides, del templo de Luxor y Karnak, de esas grandes construcciones. La delicadeza de los relieves, de las pinturas que vemos en las tumbas nos sigue maravillando hoy en día. Otro aspecto en el que llegaron a alcanzar un desarrollo increíble fue la escritura. Llegaron a desarrollar un sistema de escritura, bastante válido, que emplearon durante miles de años, que es esta escritura jeroglífica, y que les permitió construir alrededor de esta escritura imprescindible, por otro lado, una gran civilización, ¿no? Así que yo creo que esos son los aspectos en los que más destacó la civilización egipcia. Uh-huh. Otro de los temas fundamentales, que también lo has comentado cuando uno se asoma al Antiguo Egipto, es su religión. ¿Qué papel jugaba en la sociedad? Quiero decir, ¿era tan importante que llegaba a dominar todas las facetas, tanto de la vida individual como social de los egipcios? Sí, la religión es clave para entender al ser humano, ¿no? Y más aún en las sociedades preindustriales, donde no existían explicaciones racionales para muchísimos de los fenómenos cotidianos y, por tanto, se buscaba una explicación en la divinidad, ¿no? Además, en el caso de Egipto, recordemos que desde tiempos de Zoser el Estado es casi, no totalmente, pero se acerca mucho a una teocracia en la cual el faraón es el hijo de Ra, es el Horus, es una encarnación de los dioses que camina, tiene una esencia, un Ka divino diferente al resto, y esto explica el enorme poder que llegaron a alcanzar estos monarcas, estos reyes, ¿no? Por otro lado, como hemos comentado, los templos eran centros económicos, administrativos. Cuando alguien aprendía a leer y a escribir, una parte ínfima de la población, pero cuando aprendían a leer y a escribir, lo hacían en los templos, en las casas de vida. Eran los sacerdotes los que se encargaban de transmitir estos saberes. Eran los sacerdotes los que gestionaban todo lo que tenía que ver con la muerte, con la momificación, con las tumbas. Así que sí, básicamente desde que uno nacía, durante toda su vida, todo dependía de los dioses y de los sacerdotes, y cuando uno moría, pues todavía más, ¿no? Así que sí, vamos, la presencia de la religión en el Antiguo Egipto es absoluta en todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Aunque en la cultura popular el faraón Tutankamón es el más conocido, pues debido también al hallazgo de su tumba, no es ni de lejos uno de los más importantes de esta civilización. Creo que además, incluso de adolescente, ya tenía que caminar con bastones debido a las enfermedades que tenía. ¿Cuáles fueron realmente los faraones que supusieron un antes y un después en la evolución del pueblo egipcio, y qué logros consiguieron? Claro, la fama de Tutankamón es comprensible, ¿no? Hemos encontrado su tumba casi intacta, porque sí que fue robada, pero los ladrones se llevaron muy poquito, y lo que hemos encontrado en su tumba es tan alucinante que efectivamente nos encanta. Y luego la figura de Tutankamón sí que es una figura interesante, porque vive en un momento muy convulso. Él también, como tú muy bien has dicho, es un niño, es un adolescente que recibe un poder enorme en unas situaciones muy difíciles, así que es una figura interesante, pero efectivamente es una figura de transición, es un faraón que tuvo un reinado breve, y además es un faraón que todo parece indicar que estuvo dominado por sus parientes y por las personas que le rodeaban, ¿no? Faraones determinantes, muchísimo más importantes que Tutankamón en la historia del Antiguo Egipto, pues tenemos al faraón Zoser, de la tercera dinastía, que se considera el fundador del Imperio Antiguo y de la propia civilización egipcia, el primer constructor de pirámides. Tenemos al propio Keops, ¿no? el constructor de la Gran Pirámide de Giza. Tenemos, por ejemplo, a los faraones del Imperio Medio, a Sesostris, por ejemplo. Sesostris III llegó a ser un gran faraón en el momento de mayor plenitud del Imperio Medio. Luego tenemos a los grandes faraones del Imperio Nuevo. Tenemos figuras como Hatshepsut, no la única, pero sí probablemente la mujer faraón que llegó a acumular más poder
en la historia del Antiguo Egipto. Tenemos al hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, que fue el gran conquistador del Antiguo Egipto, fue el que aseguró para Egipto el dominio de la zona del Levante mediterráneo. Tutmosis III llegó hasta la zona de lo que hoy es Siria, se le llama, entre muchas comillas, el Napoleón egipcio, ¿no? Y luego tenemos a Akenatón, al padre seguramente de Tutankamón, que es el faraón hereje, es el faraón que trató de promover el culto al dios Atón en lugar del culto al dios Amón y que trasladó la capital de Egipto, y que es una figura absolutamente fascinante, ¿no?, en la historia del Antiguo Egipto. Así que, bueno, pues todos estos personajes, pues son, la verdad, tuvieron reinados mucho más decisivos que el reinado del pobre Tutankamón. Hay un apunte también que te he oído, es que en el mundo Egipto antiguo hubo muchas gobernantes mujeres, muchas más que en cualquier otra civilización del mundo antiguo. ¿Qué papel tenía la mujer en esta civilización? Pues la verdad es que efectivamente las mujeres tenían una posición bastante abierta o muy presente en la vida pública egipcia, algo que efectivamente no sucedía entre muchos de sus vecinos. Tenemos testimonios literarios no muy seguros, pero bueno, ahí queda, de que pudo haber una mujer faraón en el Imperio Antiguo. Tenemos testimonios seguros, absolutos, de que esta Hatshepsut llegó a reinar ya en el Imperio Nuevo. Tenemos el testimonio de alguna otra mujer faraón, pero reinado muy breve, un poquito convulso, pero hay otras mujeres faraón en el Imperio Nuevo, y luego ya en la época tardía, los Ptolomeos, pues hay más mujeres faraón que Cleopatra VII. Antes que Cleopatra VII, pues si es la séptima es porque claro, antes hubo otras, ¿no? No todas llegaron a reinar, pero sí que hubo otras mujeres que gobernaron en el Egipto tolemaico, ¿no? Y siendo esta pues la élite de la sociedad, ¿no?, los faraones, de ahí para abajo tenemos mujeres importantes como esposas de los faraones, como esposas principales de los faraones. Conocemos el nombre de la mayor parte de o de muchas de las mujeres de la aristocracia. Sabemos que las mujeres podían gestionar sus propios bienes, sabemos que las mujeres podían tener una cierta presencia en la vida pública. Sabemos además que la civilización egipcia era una civilización muy familiar, que valoraba mucho a la familia, que concedía a la mujer un papel central en la construcción de estas familias que eran tremendamente valoradas. A cualquiera que visite una tumba, que contemple una representación artística, verá al marido con la mujer, ¿no?, abrazados, rodeándose, la mujer pasándole la mano por el cuello o pasándole la mano por la cintura, ¿no?, en escenas muy tiernas. En las tumbas, en los hipogeos, en las mastabas, solía enterrarse toda la familia junta y reposaban los esposos pues juntos en el más allá. Así que sí, no solo hubo mujeres faraón, sino que en el resto de la sociedad egipcia la mujer tenía una presencia mayor que en otras civilizaciones contemporáneas. Uh-huh. En tu opinión, ¿cuál ha sido el descubrimiento arqueológico más relevante o más impactante que se ha dado en Egipto, que supuso para la comprensión que tenemos ahora mismo de su historia? Hombre, el descubrimiento más importante que se ha hecho con respecto a Egipto no es un descubrimiento arqueológico, sino que es el momento en el que Champollion, ya a comienzos del siglo XIX, consiguió empezar a descifrar la escritura jeroglífica. Los egipcios escribieron mucho. Nuestra comprensión de la civilización egipcia depende sobre todo de lo que hemos leído, de lo que ellos nos han dejado escrito, también naturalmente de los monumentos, pero sobre todo de la escritura. Y el momento en el que pudimos empezar a leer los jeroglíficos es como si se hubiera encendido la luz en una cueva llena de tesoros. No solo por lo que nos cuentan los jeroglíficos de la propia civilización egipcia, sino que es que lo que nos han dejado escrito los egipcios nos da una información gigantesca sobre sus vecinos, sobre lo que estaba sucediendo en el Levante mediterráneo, en Mesopotamia, en el Mediterráneo occidental, en Anatolia. Entonces, al leer los textos egipcios, bueno, empezamos a obtener una cantidad de información brutal, clave para el estudio de la historia antigua.
Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, ¿qué misterios quedan aún por resolverse en torno a la civilización egipcia? ¿Podemos esperar algún avance importante en los próximos años? Pues nuestro conocimiento, desde que se llevaron a cabo las grandes campañas de excavación en el Valle de los Reyes, en Tebas, en Menfis, y desde que ya pudimos leer buena parte de los textos, nuestro conocimiento ahora tenemos que resignarnos a que vaya a ser un conocimiento incremental. No creo que se vayan a producir grandes revoluciones, ni muchísimo menos. Lo que se va a producir a partir de este momento son pequeños avances. No lo sé, ojalá sí, ¿no? Uh-huh. No creo que se vaya a encontrar otra tumba de Tutankamón, pero sí que vamos a encontrar muchos pequeños restos que nos van a permitir tener un poquito más de luz sobre algunos aspectos muy concretos. No se van a encontrar piedras de Rosetta, pero sí que siguen apareciendo constantemente textos, sí que siguen apareciendo constantemente papiros, donde puede que encontremos algún texto perdido, no solo egipcio, fuentes griegas o fuentes romanas, que se hayan copiado en un papiro en Egipto y que podamos encontrar, ¿no? El texto más antiguo de los evangelios apareció en Egipto, precisamente, en un papiro, ¿no? Puede ser que nuevas teorías, pues como hemos comentado, sobre la construcción de las pirámides o de otros monumentos, nos arrojen un poquito más de luz. Pero sí que es cierto que yo no creo que vayan a realizarse hallazgos espectaculares ni nada por el estilo. Simplemente, poquito a poco, con el trabajo de muchos arqueólogos, vamos a ir mejorando cada vez más el conocimiento que tenemos de los egipcios y de sus vecinos. Uh-huh. Pues con esta mirada hacia el futuro vamos a poner el punto final a este viaje al pasado, a, como les he dicho al inicio, la civilización más fascinante de todos los tiempos. Lo sé, ha habido muchas cosas que se han quedado en el tintero y estoy convencido de que muchos de ustedes están deseando saber más sobre el Antiguo Egipto y descubrir más hitos extraordinarios de este misterioso pueblo de la antigüedad. Podrán hacerlo de la mano de Eva entre el 6 de marzo y el 10 de abril en el curso Historia del Antiguo Egipto, una aproximación, en el que ya pueden matricularse en la UNED de Tudela. Eva, ha sido un auténtico placer mantener esta conversación contigo y la verdad es que esperamos con muchas ganas que nos amplíes todos estos conocimientos que aquí nos has esbozado. Muchísimas gracias, Eva. Pues muchísimas gracias a ti y lo dicho, animo a las personas que quieren saber un poquito más a apuntarse a este curso porque vamos a hablar de todo esto y de muchísimas cosas más y mi idea es que cuando terminen el curso acaben no con un conocimiento enciclopédico, pero al menos sí con un conocimiento claro, ordenado, que les pueda servir a los alumnos para luego poder bucear ellos mismos y adentrarse ya en antiguas profundidades, en auténticas profundidades de la civilización egipcia. Y a todos ustedes, pues además de felicitarles las fiestas y desearles una feliz entrada en el año 2025, los emplazo al siguiente episodio de nuestro podcast, donde volveremos a dedicar una mirada analítica y divulgativa a algunos de los temas que más preocupen a la sociedad. Como les digo habitualmente, aquí les esperaremos con el ánimo de serles de utilidad para contribuir a saciar su sed de conocimientos. Si de verdad tienen esa sed, pero se pierden cuando se adentren por terrenos ignotos y peliagudos, aquí en la UNED de Tudela siempre encontrarán encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.